Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos repasando para la evaluación de química. En primer lugar, tenemos que repasar sobre los grupos y períodos. Grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. Hay grupos con nombres especiales, como por ejemplo el grupo 1, que son los metales alcalinos. El grupo 2, que son los metales alcalinos térreos. El grupo 17, que son los halógenos. Y el grupo 18, que son los gases inertes o también llamados gases nobles. Además, la tabla periódica está dividida en períodos, que son esas filas horizontales. La numeración aparece en el margen izquierdo de la tabla. Y si, por ejemplo, tenemos una actividad en la que nos pide indicar qué elementos se encuentran en el grupo 17 y periodo 3, lo que tenemos que hacer es buscar al periodo 3 y al grupo 17 y en esa intersección aparece siempre un único elemento químico, en este caso va a ser el cloro con símbolo C mayúscula, L minúscula. Además, tenemos que tener en cuenta que los símbolos químicos, que son esas letras que representan a los elementos químicos, siempre se escriben como regla general la primera letra en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Por ejemplo, ahí tenemos al cobalto, que se escribe con C mayúscula y O minúscula. Esto es muy importante respetarlo, porque si yo veo la C mayúscula y la O minúscula, me indica que es el símbolo químico del cobalto. Pero si escribo las dos letras con mayúscula, es el monóxido de carbono. Así que cuidado con eso. Algunos ejercicios. Si me piden dar 3 ejemplos del grupo 13, busco el grupo 13 en la tabla periódica y como ejemplos tenemos al boro, al aluminio y al galio. También podría ser indio y talio, pero solamente me pide 3, me quedo con el boro, aluminio y galio. Si luego me pide que le dé 3 ejemplos del periodo 4, busco el periodo 4 en la tabla periódica y puedo encontrar como ejemplos al potasio, al calcio y al titanio. También podría dar otros ejemplos como el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre o el zinc. Son todos pertenecientes al periodo 4. Me quedo con potasio, calcio y titanio. Repasemos ahora conceptos muy importantes como lo son el número atómico y la masa atómica. El número atómico se representa con la letra Z y es la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. En cambio, la masa atómica representa la suma de protones y neutrones que hay en ese átomo. Por ejemplo, si tengo que calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones de un átomo, el número atómico me indica la cantidad de protones y electrones. Esa cantidad es igual, o sea, tengo la misma cantidad de cargas positivas que negativas, porque los átomos son eléctricamente neutros. Y si debo calcular el número de neutrones, lo que debo hacer es restar la masa atómica o número de masa menos el número atómico, y eso me da la cantidad de neutrones. Pasemos ahora a hacer unas actividades. Si me piden indicar la cantidad de protones, electrones y neutrones del átomo de magnesio, primero ubico al magnesio en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 2, periodo 3, y una vez que encontré el magnesio en la tabla periódica, puedo observar que tiene un número atómico de 12 y un número de masa de 24. Recuerden que el número de masa se indica con la letra A y el número atómico con la letra Z. El número atómico nos indica la cantidad de protones y electrones del átomo de magnesio. Como estamos hablando de un átomo y es eléctricamente neutro, es la misma cantidad de protones y electrones, y neutrones se calcula restando el número de masa menos el número atómico, y eso nos da 12. Por lo tanto, el magnesio tiene 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones.
Pasemos ahora a hacer otra actividad. Indicar la cantidad de protones, electrones y neutrones del átomo de aluminio. Primero buscamos al átomo de aluminio en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 13, periodo 3, símbolo químico A mayúscula, L minúscula, y a partir de allí podemos indicar cuál es su número atómico. Su número atómico, o sea, el Z, es de 13 y el número de masa, o sea, la A, es 27. Con esos datos podemos calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones. Recuerden que el número atómico, o sea, el Z, me indica la cantidad de protones y electrones. Tengo 13 protones, 13 electrones. Y la cantidad de neutrones se calcula restando el número de masa menos el número atómico. O sea, 27 menos 13 me da 14. Tengo 14 neutrones. Antes de hablar sobre la historia de los modelos atómicos, veamos algunas definiciones importantes. Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra proviene del griego, que significa indivisible, o sea que no se puede dividir. El átomo está formado por diferentes subpartículas, protones que son los que tienen carga positiva, neutrones son los que no tienen carga y electrones con carga negativa. Hoy sabemos que protones y neutrones se encuentran en el núcleo y en las órbitas se encuentran los electrones. Este es el modelo atómico actual, pero para llegar a él hubo una larga evolución de su estudio y conocimiento. En este esquema podemos ver esa evolución de los modelos atómicos, desde Dalton en 1808, pasando por Thomson en 1904, Rutherford en 1911, Bohr después en 1913, Chadwick y ahí llegamos a el átomo actual. Pero antes de Dalton, en el año 460 a.C., Demócrito, que era un filósofo griego, ya estaba desarrollando la teoría atomista y consideraba que los átomos eran eternos. Además, Demócrito consideraba que los átomos eran indestructibles y que diferían en sus formas, dimensiones y posiciones. Esto en el año 460 a.C. Luego aparece Dalton, que era un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico, y él propuso un nuevo modelo de átomo. Este indicaba que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas y al combinarse los átomos forman compuestos que guardan relaciones simples. Así que Dalton en 1803 propone ese modelo atómico. Luego aparece Thomson, que era un científico británico, descubridor del electrón y de los isótopos e inventor del espectrómetro de masa. Thomson en el año 1904 propone este modelo atómico llamado budín de pasas, porque al átomo se lo asemejaba a una esfera con materia de carga positiva y electrones incrustados en él, como si fueran pasas de uvas en un budín. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto el átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Aunque no era parte explícita del modelo, este modelo, fíjense, no tiene aún núcleo atómico. Por su descubrimiento, Thomson en 1906 gana el Premio Nobel de Física. Luego viene Rutherford, que era un físico neozelandés que dedicó su vida al estudio de las partículas radioactivas. Rutherford en 1911 propone este nuevo modelo atómico mucho más actual. Dice que el átomo tiene una parte central llamada núcleo, que es diminuto, de carga positiva, compacto y macizo y muy denso.
debido a que casi la totalidad de la masa atómica se concentraba en él. O sea, hoy sabemos que están los protones y neutrones en ese núcleo. Después, Rutherford también decía que el átomo está casi vacío, ya que los electrones, que son las partículas de masa insignificante, ocupan espacios grandes cuando giran en torno al modelo. Luego aparece Bohr, que fue un físico danés que contribuyó a la comprensión del átomo. En 1922 ganó el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos y él consideraba el modelo atómico como un modelo formado por electrones que se describían en órbitas circulares alrededor del núcleo. Los electrones viajaban en niveles predeterminados de energía y estos electrones podían saltar de un nivel energético menor a uno mayor. Cuando los electrones regresaban a su nivel de energía estacionario, liberaban luz. Además, consideraba que en el núcleo estaban los protones y neutrones. Antes de hablar de la configuración electrónica, veamos este modelo atómico de Bohr para el átomo de oxígeno. Podemos observar que en el núcleo están los protones y los neutrones. Para el oxígeno, que tiene número atómico 8, hay 8 protones y 8 electrones. Y como el oxígeno tiene número de masa 16 y número atómico 8, si hago 16 menos 8 me da la cantidad de neutrones, que también es 8. Entonces, protones tiene 8, neutrones 8 y electrones 8. Observen que en la primera capa u órbita tengo 2 electrones y en la segunda capa o segunda órbita tengo 6 electrones. 2 más 6 me da 8 electrones en total. Pero ¿cómo sé cuántos electrones tiene que haber en cada órbita? Eso me lo va a decir la configuración electrónica. Primero hacer la configuración electrónica. La configuración electrónica consiste en distribuir a los electrones en los niveles, subniveles y orbitales del átomo. La finalidad es la de conocer cuántos electrones exteriores, o sea, en el último nivel de energía, hay en ese átomo y de esa forma deducir las propiedades químicas del elemento en cuestión. Hay muchas formas y métodos para ordenar los electrones, pero antes de exponer el método a usar, te doy algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. El número atómico siempre indica el número de electrones para cada elemento. Existe un número máximo de electrones en cada subnivel y los subniveles se van llenando en forma que se van completando los subniveles de menor energía. En la configuración electrónica veremos que hay un número que nos indica la capa electrónica. Hay una letra que nos indica la subcapa y ese exponente es la cantidad de electrones que está en la subcapa. Por lo tanto, para realizar todo esto, para un átomo necesitamos un diagrama, que es este que les agrego a continuación. Este diagrama nos va indicando cuál es el orden de llenado de esas capas y subcapas. Por ejemplo, tenemos acá la configuración electrónica del sodio, que tiene 11 electrones. Fíjense que el orden es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si cuento los exponentes, la suma me da 11. Veamos esto tan complejo con un ejemplo. Ubicamos cualquier elemento químico en la tabla periódica. Voy a elegir el flúor, que está en el grupo 17, periodo 2. El flúor tiene como número de masa 18,9, que lo redondeamos a 19, y como número atómico tiene 9. A partir de ahí calculo la cantidad de protones, electrones y neutrones. Protones y electrones me lo da el Z, que es 9. Y para calcular la cantidad de neutrones tengo que hacer el A menos el Z, que 19 menos 9 me da 10. O sea, tengo 10 neutrones. Para hacer la configuración electrónica solamente me interesa la cantidad de electrones, ya que justamente se llama configuración electrónica. Necesitamos el diagrama de Müller y saber que
Comienzo primero con el nivel 1s2, 2s2 después le sigue el 2p6, el 3s2, siempre seguir las flechas de derecha a izquierda. Y fíjense que ahí les voy agregando los exponentes, que es la cantidad de electrones que hay en cada nivel. El S, nivel S, siempre tiene como máximo 2 electrones y el subnivel P como máximo tiene 6 electrones. Pero en este caso, como el flúor tiene 9 electrones, 5 más 2 más 2 ya me da 9 electrones. O sea que en el 2P, si yo sé que como máximo tiene 6 electrones, no le voy a poner un 6 porque ya con 5 completo hasta 9 electrones que tiene el flúor. Luego armo el modelo atómico. En el núcleo siempre van protones y neutrones, que tengo 9 protones y 10 neutrones. Y voy a tener dos órbitas, la órbita 1 y la órbita 2. La órbita 1 tenemos 2 electrones y en la órbita 2 tenemos 7 electrones. 2 más 7 me da 9 electrones, que es la cantidad de electrones en total que hay en el átomo de flúor. Antes de hablar sobre iones positivos y negativos, recordemos que los átomos son eléctricamente neutros, o sea, la cantidad de protones, que son las cargas positivas, es la misma que la cantidad de electrones, que es la carga negativa. En cambio, los iones son átomos o grupos de átomos que han adquirido carga neta positiva o negativa. Los cationes son los iones con carga positiva. Si un átomo neutro cede uno o más electrones, se convierte en un catión. Por ejemplo, acá el sodio, el átomo tenía 11 protones y 11 electrones, y al perder un electrón pasa a tener 10 electrones. Solamente se modifica la cantidad de electrones. Los aniones son los iones con carga negativa. Si un átomo neutro acepta uno o más electrones, se convierte en un anión. Por ejemplo, tenemos el átomo de cloro con 17 protones y 17 electrones, y si este átomo neutro gana un electrón, va a quedar con 18 electrones. Nuevamente, solo se modifica la cantidad de electrones. En iones, tanto positivos como negativos, solamente se modifica la cantidad de electrones respecto de su átomo. Hablemos ahora sobre los isótopos. Los isótopos, su término, viene del griego, isos significa igual y topos lugar, en el mismo lugar. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, o sea, la misma cantidad de protones y electrones, pero tienen diferente número de masa, o sea, diferente número de neutrones. Acá tenemos un ejemplo, dos isótopos del carbono. Uno tiene número de masa 12 y el otro tiene número de masa 13. Por lo tanto, en el primer caso tengo 6 neutrones y en el siguiente caso tengo 7 neutrones. Acá podemos observar otros ejemplos. En la parte superior derecha tenemos a los 3 isótopos conocidos del hidrógeno, el protio, deuterio y tritio. Todos se diferencian en la cantidad de neutrones y por lo tanto en su número de masa. Abajo tenemos los isótopos de carbono, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Los 3 carbonos son isótopos entre sí y fíjense que se diferencian en la cantidad de neutrones y además en su número de masa o masa atómica.